de manera explícita, ¿no? Claro, porque en realidad las preocupaciones y el discurso de la presidenta de la Comisión de la Mujer debería ser otro, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, que volvamos a vivir un incidente como el de esta chica de Osma, nos pone sobre el tapete que las cosas no han cambiado, ¿no? Y que la violencia contra las mujeres sigue siendo una enfermedad de nuestra sociedad. Claro, pero y que hay que curarnos, entonces hay que tomar iniciativas en todos los niveles en la educación, pero bueno, si el discurso de quien debería, digamos, ¿no?, encabezar esta, ¿no?, especie de cruzada contra la violencia en contra de las mujeres. A ver, uno se pregunta si más o menos gran parte de los líderes de opinión, de los funcionarios públicos, de la sociedad civil, estamos de acuerdo en todo esto, y al cabo de los años vemos que esto no solamente continúa, sino se incrementa. Es que hay un vacío entre lo que se declara y lo que se hace. Más puntualmente, el hecho es que en el Estado esto necesita ser una política que realmente tenga indicadores, tenga presupuesto y esté en ministerios claves, en realidad en todo el Estado, pero tenga indicadores claves en determinados ministerios, como en el Ministerio de la Mujer, como de hecho, como el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y qué duda cabe que en el propio Congreso tiene que pasar del asunto nominal formal a un compromiso real. Claro, porque, por ejemplo, se generó una enorme controversia, ha habido marchas, ha habido debates de todo tipo sobre la ideología de género y sobre si existe o no una conspiración gay por introducir una agenda, ¿no?, que ponga en duda el tema de cómo se define el género de las personas. Pero más allá de esta discusión, yo creo que, o digamos, lo que deberíamos estar discutiendo, creo yo, en vez de esta discusión, que perfecto, sigan discutiendo lo que quieran, pero tenemos un problema, por ejemplo, en los colegios, ¿no es cierto? Deberíamos en los colegios, desde chicos y en las familias, dar el mensaje que hombres y mujeres son iguales en lo que respecta a sus derechos, ¿no es cierto? Que mira, pueden ser cosas tan elementales, ¿no? O sea, porque ahí viene, o sea, esa idea que tiene este camino, que es la misma idea que tenía el energúmeno ¿no?, que golpeó en Ayacucho, ¿no es cierto?, a esta chica, cuyas imágenes vimos, es que ellos son dueños de las mujeres, ellos tienen derecho a decidir sobre la vida de las mujeres. Y eso es lamentablemente una idea generalizada entre los varones. Claro, el punto es que, como dije hace un momento, el Estado tiene que asumir esto como una real política pública. Déjame que te cuente una experiencia. La semana pasada, en todo el Estado, las niñas por una hora han tomado el poder, desde la Presidencia de la República hasta pasando por la Defensoría del Pueblo hasta por los ministerios. Y qué experiencias interesantes e enriquecedoras. Quien asumió la Defensoría del Pueblo por una hora esta niña me contaba que en su colegio, por ejemplo, los niños tenían monopolizado el patio de juegos. Para ellas no había espacio de juego. No había espacio de entretenimiento. Entonces, conversando en ese momento, le digo, defensora, porque estaba asumiendo la Defensoría, te recomiendo que inmediatamente ordenes que hagan una supervisión en ese colegio y que el espacio sea equitativo. Mira, estos detalles que parecen baladí, que parecen que no tienen importancia, es lo que tú estás planteando. Se aloja en el imaginario, en el pensamiento del sujeto y piensa que uno tiene más derechos que las mujeres, cuando en realidad la igualdad es una de las virtudes que cohesiona la sociedad. La libertad por encima de la esclavitud, la igualdad por encima de la desigualdad. Y la desigualdad más grosera que hay en el país es la desigualdad de los hombres frente a las mujeres. Ahora, vayamos, señor defensor, a hablar del tema del diálogo y de la cantidad de conflictos sociales que están pendientes. Ustedes tienen un registro, ¿no es verdad?, de la cantidad de conflictos que están pendientes de solución y que están ahí, digamos, en tensión, por decirlo de alguna manera. Sí, este documento es un informe que se hace luego de 13 años de trabajo de monitoreo, de prevención, de gestión de conflictos. Se han estudiado 1.000 casos, 500 y pico de conflictos, y hay cifras realmente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que el diálogo,
que es la principal herramienta para la prevención y la gestión del conflicto, el diálogo llega siempre tarde. En el 65% de las ocasiones, el diálogo llega cuando ya el conflicto hizo crisis o cuando ya hay manifestaciones de violencia. Y solo se utiliza el diálogo en el 18% de los casos tempranamente. Y cuando se utiliza de manera temprana, en la mayoría de casos, se soluciona. Entonces, cuando utilizamos reactivamente el diálogo, cuando el diálogo lo utilizamos simplemente para apagar el incendio, evidentemente no tiene solución y lo único que hacemos es contribuir a que a la violencia o el conflicto reaparezca de una manera mucho más agresiva dentro de unos meses. Claro, incluso habría que agregar, y tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos es lo que ocurrió en Bagua, que fue una tragedia realmente. Claro. Y fue un conflicto que duró semanas con bloqueos de carreteras. Bueno, fue tremendo, ¿no? Sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Pero lo absurdo es que no solo ocurrió que el diálogo vino después, sino que se le dio la razón a los que reclamaban. O sea, que si este diálogo se hubiera producido antes, no hubiera muerto nadie y el conflicto hubiera terminado relativamente rápido. Porque terminó así. Sí tienen razón los señores de la comunidad nativa. La pregunta es bien interesante, porque otro de los datos que revela este documento es que el 73% de las personas considera que la ciudadanía solo tiene como mecanismo de interactuar con el Estado la protesta, la demanda en la calle. Sin embargo, el 79% no está dispuesto a dar el paso a una actitud violenta. Y esta es una oportunidad. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Lo que quiere decir es que si tú inicias procesos de diálogo temprano, no aparecen casos como Bagua. Si utilizas reactivamente, si utilizas como mecanismo simplemente de reacción frente a un conflicto ya desembosado, allí de seguro va a pasar lo que ha pasado en Bagua y en tantos otros casos. El costo del diálogo, ya que tú estabas hablando de minería hace un momento, el costo del conflicto es enorme. No me estoy refiriendo solo al costo, que de por sí es muy importante, de vidas humanas. Estamos hablando, son más de 200 personas que han muerto en conflictos. Pero estoy hablando del costo social, estoy hablando del costo económico, el costo de oportunidad. Cuando hay un conflicto y se para toda una inversión que está programada para 40 años, al segundo o tercer año está parada, el costo es enorme, ¿no es cierto? Entonces, también los empresarios, también el Estado tienen que entender que el mejor negocio es conocer el entorno, dialogar con el entorno, interactuar paritariamente con el entorno, porque eso forma parte de su capital como empresa, porque no es negocio que al segundo o tercer año esa concesión, esa explotación esté parada. No es negocio para nadie, ni para el Estado, ni para la sociedad, ni para la empresa, y menos para la sociedad, para las comunidades. Según estoy viendo en el reporte, hay el 61.8% de los conflictos tienen que ver con temas socioambientales, ¿no es cierto? Y la mayor parte de ellos con conflictos con proyectos mineros, energéticos, petroleros, ¿no es cierto? Pero no hay que alarmarse. No hay que alarmarse por lo siguiente, Nicolás. Primero, porque en el Perú hay decenas de miles de concesiones mineras y hay más de 1000 y pico que están activas. Estoy hablando de concesiones mineras. Muy bien. De los 168 conflictos, el 60 y tantos % es socioambientales. El 60 y tantos %. De esos, no todos están en situación de crisis. Están activos, algunos están en situación de crisis. Si hacemos las sumas y las restas, no llegamos ni siquiera a 20, digamos, realmente críticos de miles. Entonces tampoco le demos una lectura a esto alarmista. Lo que tenemos que hacer, tú lo has dicho hace un momento, hay que hacer nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? Una de las herramientas para que las inversiones sean viables es que se introduzca una cultura del diálogo. El diálogo es fundamental en un sistema democrático, el diálogo es fundamental en una inversión. Te pongo un ejemplo más. Mira, cuando tú negocias, tú como representante del Estado negocias con un empresario, tú lo haces en situación de paridad, tú lo reconoces al otro como un igual y tomas todos los recaudos, tomas todos los filtros para que ese convenio o contrato
sea más o menos paritario para las partes, porque tú sabes que te puede llevar al CIADI o porque tú sabes que te puede llevar a un arbitraje, lo sabes. Pero eso no sucede cuando el Estado se sienta o los empresarios se sientan con las comunidades. La prueba de eso es que hay 2.500 actas de estos diálogos y más de 1.000 acuerdos a abril de este año. Suscritos. Quiere decir que no hay una negociación de buena fe, que se sientan sabiendo que no van a cumplir. Entonces, hagamos nuestro papel también. Hagamos nuestro papel. Así como tratamos con paridad a las empresas, tratemos con paridad y reconozcamos cuáles son los problemas. Que dicho sea de paso, no es la gran cosa. Lo único que te piden es que no se generen determinados daños. Pero tenemos que asumir ese compromiso. Ahora, uno de los conflictos más emblemáticos en las últimas semanas ha sido la huelga magisterial. Y el manejo que se ha tenido con la huelga magisterial ha sido muy complicado, ¿no? Es cierto que ha sido una circunstancia bien particular, porque ha sido una huelga dirigida por un sindicato que no existía, que estaba formándose al calor de la huelga, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y el ministro del Interior aparece acusando prácticamente de terroristas a los dirigentes de la huelga sin además poder acreditarlo, porque hizo una denuncia de ese nivel de gravedad y el lunes cuando se presentó al Congreso, después de haber boicoteado con esa declaración la negociación todo el fin de semana, no pudo probar nada de lo que había afirmado, ¿no es cierto?, tan enfáticamente. Es más, en este momento Pedro Castillo Terrones, señores de la producción, está declarando ante la Fiscalía, lo han citado porque el proceso sigue, entonces, digamos, no hay... ¿De quién depende ese manejo? Porque, es decir, el Ministerio del Interior, y yo doy fe de eso, con Idel Wexler ahora, está tratando de tender puentes con los maestros, de educación, perdón. Idel Wexler está tratando de tender puentes, de que el diálogo sea la vía para resolver los problemas, y el mensaje que ha dado es extraordinario, porque él dice, la reforma de la educación no se puede hacer contra los maestros, pues, hay que hacerla con los maestros. Y eso solo ya marca una diferencia extraordinaria. Pero cuando él está haciendo eso, el Ministerio del Interior denuncia, ¿no es cierto?, ya no por terrorismo, la denuncia ahora es por crimen organizado, no sé qué cosa, y el Ministerio Público está procesando una denuncia. Entonces, una parte del Estado está boicoteando la negociación y el diálogo que está pretendiendo promover el responsable del sector de educación, ¿no? ¿Cómo es posible que nos ocurra algo así? El ejemplo que tú pones es estupendo, es dramático desde luego, pero es estupendo para graficar lo que estamos hablando. Yo quisiera decir 3 cosas alrededor del conflicto y la huelga que hubo en el caso de los maestros. Lo primero, que además confirma lo que dice este documento, es lo siguiente. El 79% de las personas no está de acuerdo con que se use la violencia y no está de acuerdo con que los derechos se reclamen violentando derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el conflicto, derecho a la protesta, derecho al trabajo, el derecho de huelga que tienen los trabajadores versus el derecho a la educación, para la Defensoría, y lo dijimos explícitamente en su momento, prima el derecho a la educación. Prima el derecho a la educación, no solo porque son 3.5 millones de estudiantes que se veían perjudicados, sino que en ese versus, ellos eran los más vulnerables. La Defensoría, y este es el primer mensaje, siempre estará del lado de los más vulnerables, y así lo hicimos saber en su momento. Lo segundo que hay que decir es algo que también está en este documento. Si utilizas el diálogo como reacción, siempre vas a llegar tarde y el costo va a ser enorme. Y eso es lo que pasó. Se ha debilitado todo el sistema de prevención y gestión de conflictos en el Estado. Necesitamos fortalecerlo a nivel de los ministerios, particularmente en ministerios como Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Energía y Minas, y en realidad en todos, pero particularmente en eso. Entonces se ha debilitado el sistema de prevención y gestión de conflictos. Y es casi inexistente el sistema de prevención y gestión de conflictos en los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que deberían ser tu primera línea de defensa, porque no tiene por qué eclosionar el conflicto en el Ministerio de Educación. Es allí donde debería, en primer lugar, atenderse el conflicto. Y lo tercero y último es que el conflicto
Nicolás, si nosotros creemos en la democracia es porque decimos la libertad es mejor que la esclavitud, la igualdad es mejor que la desigualdad. Bueno, pues el diálogo es mejor que la solución violenta de los conflictos. Porque y muchas eso es veces un valor, una virtud que tenemos que cultivar como sociedad y como Estado. Si no, es declaración nada más. Claro, pero ahí hay que ser claros, porque ahí se plantea un problema bien complicado. O sea, por ejemplo, en este caso están acusando a Pedro Castillo Terrones como el dirigente, ya, pero ¿de qué lo vas a acusar directamente? De hechos que ocurrieron, por ejemplo, cuando se impidió el acceso al aeropuerto de Cusco, y creo que ocurrió un incidente similar en Puno, me parece, porque fueron, la verdad, hechos aislados. En general, el desarrollo de la huelga magisterial fue básicamente pacífica, pese a que fue una huelga que movilizó más de 200.000 maestros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejas esa situación cuando ha habido momentos de desborde por el mal manejo político, por los propios, como el propio defensor está diciendo, empezó tarde esto, ¿no es cierto? Sí, cuando ya la gente estaba exasperada. No, pero déjame que puntualice un detalle. De repente yo no me he expresado con claridad. Yo puedo estar de acuerdo parcialmente con lo que acaba de decir, pero hay un punto que me parece central. Hay momentos en que los conflictos, los derechos colisionan. Los derechos pueden llegar a colisionar y ahí se tienen que preferir derechos. Las huelgas largas, las huelgas de 30, 60 días en un sector sensible como es el sector de la educación son inadmisibles. Eso lo subrayo, eso lo suscribo, eso lo remarco. Porque en esa confrontación de derechos, la Defensoría siempre va a preferir a los estudiantes. No podemos permitir... De acuerdo, pero ¿cómo haces para que esa situación no se produzca cuando tienes una acumulación de décadas de descontento, cuando tienes además ese mal manejo de la huelga, ese desconocer la existencia de estos dirigentes, acusarlos de terroristas, o sea... Cuando tenías la solución en las manos, eran maestros que estaban dispuestos a sentarse a conversar. Es más, era al final casi lo único que querían, ¿no es cierto? Que los reconozcan como existentes, digamos, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero concurrentemente a tener claro este concepto que acabo de señalar, porque es algo así como me dijera, ¿sabes qué? De hecho, ya en el sector salud, tú no puedes suspender la atención en los hospitales, claro. En las emergencias. ¿Y qué quiere decir? ¿Que en el colegio sí lo puedes hacer? También es un derecho básico. No lo puedes hacer. Muy bien. Aclarado este punto, convengo en que el diálogo tiene que empezar tempranamente. Y como tú bien has señalado, tiene que haber un trato directo y en cierto modo político, pero político en el sentido noble del término. Político porque nos interesa la cosa pública, no político porque estamos así en granjerías o estamos... Exactamente. Político porque nos interesa solucionar un problema de interés público. Y creo que este ministro... estoy convencido que este ministro tiene mucho más manejo político y una lectura mucho más clara de lo que hay que hacer en este aspecto. Sin que esto signifique que la ministra Marta no tenía un concepto de lo que hay que hacer en la educación, pero me refiero al aspecto político también es importante. Yo le agradezco muchísimo al defensor del pueblo por estar con nosotros. Yo creo que esto es un tema clave, sinceramente clave. O sea, podemos ahorrarnos no solamente pérdidas de vidas humanas, que ya nos han costado suficientes los conflictos sociales en vidas humanas, sino las inmensas pérdidas económicas que en algunos casos tremendo para el suponen país. Que al final termina siendo un daño también para todos, ¿no? Y en la mayor parte de los casos hay una ineficiencia, una falta de iniciativa, una falta de oportunidad, ¿no? Estamos avisados. Muy bien. Muchas gracias a Walter Gutiérrez por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Cayetana Aljovín, ministra de Energía y Minas. Esto es Exitoso, minería con cambios. Y eso es un buen discurso. Con ella vamos a hablar en unos minutos. Ahora estamos con otro distinguido invitado, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, uno de los defensores del pueblo más elegantes que hemos tenido, dicho sea de paso. Está así elegantísimo el hombre. Y estamos acá para hablar del tema. Yo quería conversar del tema de los conflictos, pero antes... Walter, yo quisiera que comentemos un poco este incidente que ha ocurrido a raíz de esta brutal agresión de este Martín Camino arrastrando a la expareja por el suelo, ¿no? Y las declaraciones a raíz de esto de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, que han sido, por decirlo menos, desafortunadas. Yo la tuve el sábado en la revista Sábado para a ver si se había... No, digamos, dice más o menos lo mismo. Casi que las mujeres pueden ser responsables de las agresiones de las que son víctimas, ¿no?
No sé cuál es el juicio que tienen ustedes de la Defensoría sobre esto. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho, tanto institucionalmente como a título de defensor. Hemos señalado que un funcionario, una persona que no conoce los conceptos, los registros conceptuales más elementales del discurso de protección que es indispensable que tengan las mujeres y que no reconozca el estado permanente de agresión de la que son víctimas, definitivamente no puede conducir una comisión tan importante como es la Comisión de Derechos de la Mujer del Congreso. No hay discurso, no hay razón que justifique la agresión a una mujer. De manera que esta es una enorme preocupación que tiene la Defensoría y ya la hemos planteado de manera explícita, ¿no? Claro, porque en realidad las preocupaciones y el discurso de la presidenta